Buenas noches. Eh, Voy a hablar un poco sobre los temas de integrales múltiples y derivadas parciales. Así que comencemos. En esta presentación se hablará sobre las derivadas parciales, algunos ejercicios y también de integrales múltiples con ejercicios. Primeramente veamos qué son las derivadas parciales. Una derivada parcial proviene de una función de varias variables. A diferencia de casos anteriores donde teníamos una función de una sola variable, o sea, f de x, ahora tendremos funciones de más variables. Por ejemplo, f de x y y, en la que x y y son las variables independientes y en este caso ahora será z la variable dependiente. Para derivar una función de varias variables, se debe primero escoger con respecto a qué variable queremos derivar. Y una vez sepamos a qué variable vamos a derivar, vamos a tomar el resto de variables como si fueran constantes y se procede a derivar con respecto a la variable deseada como, como normalmente se lo hace y con todas las reglas de la derivación. Para representar una derivada parcial, se utiliza el símbolo conocido como la D de Jacobi. Este símbolo se utiliza en vez de la D común para enfatizar que es una derivada parcial. Y aquí está su notación. En el numerador tenemos el dicho símbolo, la D de Jacobi, y la F que representa la función de varias variables. En el denominador tenemos otra vez el símbolo acompañado del nombre de la variable con la que vamos a, a derivar. Para una función o para una derivada parcial con respecto a x, se consideran el resto de variables y y z como constantes. Es decir, se las va a sacar de la derivada al momento de hacer el proceso. Si queremos derivar con respecto a y, entonces x y z se las toma como constantes. Y lo mismo para z. Es posible también sacar segundas derivadas, igual que lo haríamos con una derivada de una sola variable. Entonces seguimos derivando continuamente la derivada que deseemos sacar. El proceso de una derivada parcial es como sigue. Se identifica las variables independientemente, o sea, como se ha dicho antes, escoger una variable y tomar el resto como constantes. Y aplicar todos los métodos y reglas de la derivación que ya se conocen, como son la regla de la cadena, la regla del producto, la regla del cociente. Y aquí se tomaron unos ejercicios para demostrar el proceso. Como vemos en la función 3x al cuadrado más 2y a la cuarta, tenemos las dos variables. Para diferenciar con respecto a x, eh, solo tomamos en cuenta en la parte del polinomio que contiene la x, y esa será la parte que vamos a derivar. Tenemos que bajamos el exponente y lo ponemos como un factor, que sería entonces 2 por 3, que da 6, y al exponente le restamos 1. Entonces tenemos la derivada de 3x al cuadrado, sería 6x. Y el 2y a la cuarta, como no estamos derivando con respecto a y, pues lo dejamos igual. Aquí, en esta otra parte es donde estaríamos derivando con respecto a y, como nos indica aquí la notación. Entonces tenemos que bajamos el exponente como factor multiplicado por 2, que es 8, y al denominador le restamos 1, 4 menos 1, y este es ese 3 de ahí. Y más abajo tenemos el proceso de la segunda y la tercera derivada que se puede hacer con respecto a cada variable. Y aquí tenemos más ejercicios que siguen el mismo proceso.
vamos a ver las integrales múltiples. Las integrales múltiples igualmente funcionan o vienen de las funciones de varias variables. Para denotarlas se utilizan varios signos de integración sucesivos con sus respectivos diferenciales, como se lo muestra aquí en la imagen. Para solucionar una integral múltiple, es un proceso parecido, de hecho, al de las derivadas parciales. Una cosa también importante a mencionar es que los límites exteriores de integración pueden ser variables respecto a la variable más exterior. Es decir, los límites pueden estar en función de una variable, pero los límites más exteriores, bueno, me equivoqué. Al principio dije, son los límites más interiores, son los que pueden estar con respecto o en función de una de las variables. Y es el límite más exterior debe ser constante, deben ser números los límites. Aquí tenemos un ejercicio y como ya dije, la integración es parecida a la derivación parcial, en el sentido de que se escoge un diferencial y se deriva la función con respecto a esa variable, con respecto a ese diferencial. Como tenemos este ejemplo de aquí, en la función 2x por y. Derivamos entonces primero con respecto a y. Y seguimos el proceso normal. Entonces tenemos que 2x se toma como constante, ya que no estamos derivando con respecto a ellas. Y la integral de y sería y al cuadrado sobre 2. Ese 2 del denominador se cancelaría con este 2 que acompaña la x. Y quedándonos solo x por y al cuadrado y evaluado en los límites que están en función de x. Y todo esto ahora sí sobre dx. Lo que sigue es que reemplazamos y por los límites de la integral anterior que estaban en función de x, quedándonos esta integral. Y ahora lo único que resta es integrar en función de x como si fuera una integral común de una sola variable. Y finalmente reemplazando con los límites que esta vez sí son constantes, como se dijo hace un momento, y nos queda el valor de 63/4. Eso sería todo en cuanto tengo que presentar. Muchas gracias por la atención y buena noche.